Muy buenas tardes tengan todos ustedes, nuestros queridos radioescuchas y todas las personas que nos siguen desde Facebook. Muchísimas gracias por sintonizarnos y por seguir con nosotros una semana más. Ya sé que hemos estado ausentes durante varias semanas, pero han sido por motivos buenos, personales también, y que también van a ver que poco a poco van a ir descubriendo que también me trajeron mucho material para este programa y todos los programas venideros. Les doy la bienvenida a todos a su programa Cognita y espero que vayan a disfrutar el tema del día de hoy. Nuestro tema de hoy es ¿qué podemos esperar de un profesor? Pero no solo eso, ¿qué también nosotros como estudiantes podemos ofrecer para la calidad de nuestra educación? Es un tema que tenía ya ganas de platicar desde hace varias semanas y va a ser una muy buena oportunidad para poder analizarlo, ya que hace apenas una semana aproximadamente se empezaron las clases en todos los niveles educativos de medio superior y superior. Entonces, yo creo que es una buena oportunidad para enfatizar todos los aspectos positivos que vamos a encontrar en un profesor, los aspectos negativos también, y por supuesto, y sin dejarlo de lado en ningún momento, todo lo que un estudiante puede ofrecer hacia su propia calidad de educación. Aquí quiero recordarles que empezamos el tetramestre en la Universidad Pedro de Gante hasta el 9 de septiembre. Entonces, si tú estás en nuestra universidad o tú estás a punto de empezar tu ciclo en nuestra universidad, te recuerdo que esos consejos podrían serte muy útiles para sobrevivir a la vida universitaria y también para que te pongas las pilas y empieces a trabajar un poquitito más sobre lo que tú quieres hacer en la vida. Aún tenemos inscripciones abiertas para que puedas acercarte a nuestras instalaciones. Recuerda que tenemos 3 unidades, una unidad constituyentes, una en unidad Lindavista y una en unidad La Fe. Si quieres tener cualquier información, puedes entrar a www.upg.mx. Bien, antes de empezar con el tema del día de hoy, quiero invitarnos a seguirnos en todas nuestras redes sociales. Recuerdo que tenemos una página de Facebook o un canal de Facebook, en el cual nos pueden encontrar como Radio UPG para aquellas personas que nos escuchan por radio y quieren vernos, no solamente escuchar nuestra linda voz, sino también vernos en vivo y a todo color. También tenemos un Twitter donde ponemos algunas novedades sobre lo que pasa en nuestra radio. Nos pueden encontrar como Radio UPG Oficial. Tenemos un canal de YouTube en el cual nos pueden encontrar. Ahí subimos muchísimo contenido sobre algunos de los programas que tenemos en nuestra Radio UPG y algunos segmentos también muy importantes. Nos pueden encontrar como Radio UPG. Tenemos un Instagram en el cual nos pueden encontrar como Radio UPG Oficial. Si en algún momento te estás concentrado haciendo tu tarea o haciendo algún trabajo y no te quieres perder alguno de nuestros programas, también puedes escucharnos únicamente por www.upg.mx. Una vez más, me encantaría poder invitarles a que tengan un contacto muchísimo más directo con nosotros. Recuerden que tenemos 2 teléfonos en cabina. La primera línea es 81 86 03 36 03 y la segunda línea es 81 86 03 36 02. Y quiero volverles a decir, como en programas anteriores, que esas líneas son muy importantes para nosotros, ya que podemos tener opiniones de parte de nuestros radioescuchas y la gente que nos sigue en Facebook de manera directa para que no se pierda el hilo de ninguna manera de las conversaciones que tenemos. También nos pueden enviar a los mismos números, nos pueden enviar audios de WhatsApp por mensajes por WhatsApp para dialogar sobre el tema que estamos hablando en el día de hoy o en cualquier otro de los programas de Radio UPG. Muy bien, muchachos, entonces yo creo que vamos a empezar con el tema del día de hoy. Es un tema que he tenido la gana de platicarlo desde hace muchísimo tiempo y yo creo que es el momento adecuado para empezar a contemplar. Creo que ya lo he comentado en algunos otros programas en los cuales he dicho que actualmente de manera social y también de manera educativa, en el ámbito educativo, el sistema educativo, la forma en que las instituciones nos enseñan, que viene desde cierto punto desde el gobierno y también hay ciertas aplicaciones en el sector privado, está siendo muy criticado. Tanto profesores, sistema de estudios, métodos de estudios, herramientas para estudiar. La gente considera de manera generalizada que está siendo muy mal utilizada, mal aplicada y por supuesto que eso
llega a traer una consecuencia muy negativa en el futuro de los estudiantes de nivel, en todos los niveles, desde nivel básico, pasando por nivel medio y llegando hasta el nivel superior. Entonces, es importante abordar los temas porque mismo si es verdad que en el sistema educativo tenemos un déficit de cierta manera, también hay que reconocer que como sociedad y como estudiantes hay cosas que sabemos que tenemos que hacer, mas sin embargo no las concretamos. Esperamos que el sistema educativo nos dé todas las herramientas, nos diga cómo utilizarlos, nos ponga todo sobre en charola de plata para poder utilizarlos y hasta cierto punto y de manera generalizada hay estudiantes que no hacen el esfuerzo adecuado para también ofrecerse a sí mismos una habilidad de estudio de calidad, un avance en sus estudios de calidad y que únicamente están a la espera del que el profesor los pase o a la espera del que el sistema educativo los pase porque ya, den la oportunidad y para qué lo quieres tener un semestre, un tetramestre, un año más con nosotros. Vamos a abordar todos esos temas de manera generalizada y algunos vamos a profundizar muchísimo más. Uno de los principales puntos con los que yo quiero abordar y quiero centrarme específicamente en el nivel de estudios medio superior, medio y superior, es decir, carreras técnicas y licenciaturas, ingenierías, etcétera, porque este punto abarca demasiado el hecho de qué tan preparados están mis profesores. Es decir, voy a empezar ese punto con una anécdota. Yo tengo 24 años y hace 4 años empecé a ser profesor en el ámbito de mecatrónica para el nivel medio superior. Ya tenía la capacidad para hacerlo, al menos académicamente hablando. Y yo me consideraba listo y afortunadamente la institución me dio la oportunidad de brindar una cátedra para mis estudiantes. Entonces empecé a dar cursos de prevención, de seguridad industrial, de mantenimiento industrial también, mantenimiento mecatrónico, de robótica, etcétera. Y hasta cierto punto sentía que mis clases iban de una buena manera y que mis estudiantes estaban sacando provecho de lo que intentaba mostrarles, intentaba enseñarles. Así pasó un año en el cual tenía buenos resultados, alumnos promedio, alumnos excelentes, alumnos que pues no le dedicaban muchísimo tiempo al estudio, pero yo como profesor me empecé a preguntar si realmente les estaba enseñando de la manera correcta. Vaya, por los exámenes y por las pruebas que yo les ponía en el taller, podía corroborar que los aprendizajes y las habilidades estaban siendo aprendidas, pero realmente estaban preparados para ir al mundo laboral real, a la industria real y afrontarse con todas las dificultades que van a tener realmente. O quizás simplemente los estaba preparando para saber utilizar las máquinas y saber reparar las cosas. Fue algo que en su momento, a mis 21 años, me empecé a plantear y yo llegué a la conclusión personal de que mismo si mis estudiantes iban a tener un cierto conocimiento teórico de las cosas y hasta cierto punto práctico, porque también mis clases eran en su mayoría prácticas, era muy poca teoría, vaya, teoría de sentarse sentarse en el banco y empezar a escribir, etcétera. Era más de estar en el taller y empezar a ver los conceptos de cerca. Me di cuenta que a mis 20 años estaba preparando técnicos para ir al ámbito industrial, pero que yo no estaba preparado para ese medio, porque nunca lo había vivido. Jamás había estado yo en un taller industrial en el cual tenía que estar en el día a día con las exigencias de la industria, de tiempos de entrega, de calidad de entrega, de normas ISO, etcétera, etcétera. Entonces yo jamás había vivido eso y sin embargo estaba preparando jóvenes de 16 a 18 años para que se enfrentaran a esa realidad. Y una de las acciones que tomé de manera personal fue irme al ámbito industrial, dejar un poco de lado el ámbito académico como profesor, sin embargo seguía estudiando y empezaba a estudiar la ingeniería, pero también me fui al ámbito laboral. Fue un tanto complicado empezar en el ámbito laboral porque hay diferentes exigencias que si bien yo las conocía por los libros, por las normas ISO que tenía que seguir, etcétera, jamás las había vivido, pero eso me enriqueció mucho como profesor porque me dio muchísimas herramientas para poder enseñarle a mis estudiantes
qué es lo que realmente tienen que hacer y qué es lo que realmente tienen que esperar de la industria. No es simplemente, sí, tienes que ir y tienes que tener cuidado porque la industria es diferente. Únicamente eran advertencias sin fundamentos porque jamás lo había vivido. Claro, tenía otros profesores que sí habían pasado por eso, que sí tenían su experiencia, tenían sus propios negocios, sus propios talleres, o que iban únicamente a la escuela a dar cátedra, pero en las mañanas o en las tardes tenían su trabajo en un taller o en una empresa. Ellos, por supuesto que estaban preparados y yo me acercaba a muchos a ellos para buscar recomendaciones. Pero yo de manera personal como profesor jamás lo había tenido. Y si le soy sincero, realmente vi que existió un cambio muy significativo en el momento en el que yo empecé a combinar mi vida como profesor y mi vida también como técnico, porque empecé realmente a saborear todo lo que se tiene que vivir en el ámbito industrial, todo lo que se tiene que sufrir en cuestión de tiempo de entregas, de que a veces tu hora de salida son las 10 de la noche y sabes que te tienes que quedar hasta las 11, quizás hasta las 12 porque el producto tiene que entregarse. Y realmente lo he vivido muchísimo en dos partes. En el taller, estando decimos, bueno, al menos entre mis amigos decimos de IBM tráeme esto, de IBM tráeme el otro, etcétera. Pasando también en el ámbito técnico, ya armando máquinas, dándole mantenimiento, etcétera. Y también siguiendo como chalán porque estás estando en el ambiente de empezar a aprender qué es lo que tienes que hacer y pues te encuentras con personas que a lo mejor tienen menos años de estudio que tú, pero tienen muchísimos años de experiencia en la industria, muchísimo conocimiento empírico, que te quedas anonadado, te quedas impresionado de tanto conocimiento que hay y tanto expertise que te puede enseñar gente que tiene 30, 20, 40 años en el ámbito y sin embargo no terminaron a lo mejor una carrera técnica, perdón, una carrera, una ingeniería, etcétera. Entonces, también pasé por el lado, estuve también trabajando por un momento también en el área de ingeniería y diseño, ya no en el taller tal cual. Después de esa experiencia en el taller, pasé al área de ingeniería y diseño, ya estando en una oficina, estando únicamente diseñando los prototipos de convergers, de líneas de producción, de algunos elementos mecánicos, también de procesos automatizados. Y también es un mundo que es totalmente diferente a estar en el taller. Quizás estás en la comodidad del clima sentado enfrente de una computadora, pero es un estrés y una fatiga mental increíble el hecho de tener que estar preparando todo y de que de tu trabajo depende todo el trabajo que se va a hacer en el taller y todo lo que va a pasar una vez que los sistemas estén instalados en planta, en la industria. Entonces era todavía muchísimo más presión y tener que estarse preparando constantemente y ver que, como yo recuerdo mucho una frase que decían que un doctor jamás deja de estudiar, que es completamente cierto, pero al menos en el ámbito industrial, en la actualidad en la que vivimos, ya también no podemos dejar atrás y mantenernos contentos con lo que ya sabemos. Tenemos que estar en una constante especialización, en un constante aprendizaje, estar yendo a cursos, a capacitaciones, a conocer lo nuevo, para poder estar a la vanguardia en el aspecto industrial. Entonces, todo eso que viví, todas esas presiones, todas esas ganas de llorar porque ya no sabía cómo controlar el trabajo que tenía, estar manejando 6 o 7 proyectos al mismo tiempo, me enriquecieron mucho como profesor, porque realmente aprendí a valorar eh, todas las competencias, todas las aptitudes y todas las herramientas que los estudiantes deben de empezar a manejar como estudiantes para poder enfrentarse con menos dificultades al mundo laboral. Siempre va a haber dificultades y siempre se van a topar con pared, pero al menos ya están preparados para ello, ya saben qué es lo que van a afrontar. Yo creo que al menos claramente estoy hablando desde el punto de vista industrial, desde la mecatrónica, la automatización, pero también he vivido como profesor de matemáticas, de física, que quizá no hay una aplicación certera, pero vaya, en una aplicación al cual va a ser a un taller, etcétera. Pero de ahí nacen muchísimas áreas más, ingeniería, medicina, arquitectura, etcétera. Entonces, que ellos puedan palpar de cierta manera todo lo que van a hacer con lo que están aprendiendo y que tengan un aprendizaje significativo para que todo lo que aprendan, todo lo que vivan
durante su educación sirva de algo. Y muchos profesores no están preparados para eso. Por supuesto que tenemos profesores que son académicamente bien capacitados, tienen grados de estudio bastante altos, pero que sin embargo no han puesto un pie en el ámbito laboral externo al académico de lo que ellos están trabajando. Por supuesto que hay algunas carreras y algunas especializaciones que no necesariamente ocupas estar fuera del ámbito académico, fuera de la institución de las universidades para vivirlo. Por ejemplo, puedo decir quizás administración, psicología, podría ser también contaduría, etcétera. Puedes estar dentro de una institución académica, trabajar de eso y aplicarlo también como profesor. Pero estamos hablando de esos profesores que únicamente se han dedicado a tener el conocimiento de los libros. Durante estas semanas que estuve ausente en el programa, un director de una institución académica me dijo una frase que si quizás ya todo el mundo la sabemos, yo como profesor ya la sabía, pero no la había contextualizado de esa manera, es que ya no necesitamos profesores que tengan conocimiento. Repito, ya no necesitamos profesores que tengan el conocimiento, porque el conocimiento lo podemos sacar de aquí. ¿Sí? El conocimiento los podemos meter en una computadora y obtenerlo. Puedo meterme a internet y descifrar cómo armar un carrito por control remoto, cómo armar esto, cómo hacer un cuenta, cómo utilizar Facebook, cómo utilizar Excel, cómo utilizar programas de diseño, cómo utilizar Photoshop, cómo hacer un balance económico, etc. Lo que necesitamos es profesores que sepan trasladar el conocimiento de los estudiantes dentro del aula al ámbito real. Eso es un reto actual que tenemos los profesores. Los estudiantes y las generaciones que vienen, estamos viviendo con la generación X, estamos viviendo con la generación Alfa, que ya tiene alrededor de los 7, 8 años. Todas esas generaciones ya están acostumbradas a tener la información en su mano. Ya no es atractivo para ellos que el profesor venga y les diga, sí, hay que hacer esto, bla, 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 y ahora copian. Ya no es atractivo para ellos. Y de hecho, para generaciones atrás ya tampoco era muy atractivo. Entonces, necesitamos profesores que realmente nos enseñen a hacer las cosas. En el ámbito le llamamos el saber hacer. Ya tenemos el saber. Los profesores, por supuesto que lo tienen, y hay muchísimos que están bien capacitados en el saber. Pero ahora necesitamos profesores que estén capacitados para ayudarles a los estudiantes a saber hacer. Eso es lo que nos falta. Y ese es un reto que tenemos como profesores. Pero también tenemos que estar listos como estudiantes. Porque no es únicamente llegar con la exigencia de decirle al profesor, oye, profesor, es que eso ya me lo sé, enséñame cómo aplicarlo realmente. ¿De eso de qué me sirve? Y exigir al profesor. También necesitamos, como estudiantes, ponernos en el papel de que tenemos que tener iniciativa. Y lo hemos abordado muchísimas veces dentro del programa. El hecho de ser autónomo para aprender. Por supuesto que necesitamos profesores. Si no fueran necesarios, las universidades no invertirían tanto en ellos. Y nos dirían, ¿sabes qué? Investiga esto, haz esto por tu parte y vienes, me lo demuestras y te doy tu certificado. No, por supuesto que un profesor siempre va a ser, o al menos por muchísimos años va a ser muy necesario. Sobre todo por el lado del saber hacer. Pero también como estudiantes, ¿qué estamos ofreciendo también para nosotros? ¿Estamos exigiendo únicamente o realmente estamos valorando las oportunidades que nos están dando? Como le dije, por supuesto, les he dicho en otros programas, por supuesto que el sistema educativo tiene muchísimas deficiencias, pero como profesor, ya no únicamente como estudiante, como profesor, les puedo decir que se está haciendo algo para arreglar esas deficiencias. Hay programas, hay capacitaciones para los profesores, hay muchísimas cosas que a mediano plazo van a llevarnos a superar esa brecha en la que estamos, ese escalón en el que no hemos podido subir, pero
eso no únicamente va a pasar con profesores bien capacitados. También necesitamos que los alumnos estén dispuestos a ofrecer el máximo de ellos mismos para estar a la vanguardia con lo que los profesores ofrecen. Porque alguna vez se dijo, es que los profesores se creen demasiado y creen que todo lo saben. Quizás sí, y ya no ocupamos profesores así, pero también tenemos que dar como alumnos muchísimo de nuestra parte. Bien, con esto concluye el primer segmento del programa. Vamos a abordar otros puntos de qué es lo que podemos esperar de los profesores y cómo podemos sobrevivir a algunos profesores muy duros, pero eso lo veremos más adelante. Por el momento vamos a continuar con otros temas en Facebook y pasamos a un corte musical en radio. Muchísimas gracias, muchachos. Regresamos en radio. Muy bien, vamos a empezar a leer unos comentarios en Facebook de la gente que está platicando con nosotros en directo, pero quisiera aprovechar también para decirles que tenemos muchísimos medios con los cuales nos pueden contactar. Tenemos, por supuesto, la página de Facebook, Radio UPG, Twitter, nos pueden encontrar como Radio UPG Oficial. Tenemos un canal de YouTube donde pueden ver todos los programas resumidos de los que pasan aquí en Radio UPG. Tenemos Radio UPG en Facebook. En Instagram, Radio UPG Oficial. Para aquellos que no lo sepan, también tenemos una radio en línea. Nos pueden encontrar como www.upg.mx. Y si quieren tener un contacto más directo y aprovechar las pausas comerciales para platicar con nosotros, o mismo durante el programa, tenemos 2 líneas en cabina a la cual también pueden mandar mensajes y audios de WhatsApp. Tenemos el 81 86 03 36 03 y el 81 86 03 36 02. Ahí nos pueden contactar. Tenemos varios mensajes aquí. Tenemos un mensaje de Kike Jerry. Dice que hay maestros que no tienen experiencia laboral. Creo que él debe estar hablando de experiencia propia. Es justamente de lo que estamos hablando en el tema de hoy, por si acaban de llegar. Gracias, Kike, por seguirnos. Y un saludo a Ángel Magno Mendoza. Gracias por seguirnos en nuestra transmisión. Sí, claro que sí, hay maestros que no tienen experiencia laboral. Y hasta cierto punto, como estudiantes, ya estando dentro de la institución, no podemos hacer mucho. El hecho de elegir qué profesor, vaya, hay algunas instituciones que te permiten elegir el profesor y tú puedes preguntar con compañeros de grados superiores, oye, ¿cuál es el mejor profesor? ¿Quién está mejor preparado? ¿Qué profesores no me convienen? Etcétera. Y tienes la oportunidad de elegir, pero en las situaciones en las que no te lo permitan, pues lamentablemente te van a tocar profesores así, pero que sin embargo tienen muchísimo conocimiento teórico y conocimiento que te puede servir. Vaya, este tema lo voy a retomar regresando de pausa musical en radio, pero un profesor que no tiene experiencia laboral, no podemos decir que no es útil, al menos por el momento. Sí, ya he comentado que necesitamos pasar de profesores que tengan el saber a profesores que tengan el saber hacer, pero tampoco podemos decir que un profesor que tenga únicamente el saber no es útil. Podemos aprender muchísimas cosas de él, y a veces hasta más amplias y en mucho más profundidad que el profesor que tiene el conocimiento del saber hacer. Entonces, no es el hecho de elegir únicamente profesores que tengan experiencia o no, sino como estudiantes empezar a saber que es bueno tener ese equilibrio, aprovechar los profesores que únicamente son teóricos y explotar lo más posible los profesores que tienen el conocimiento técnico, independientemente de la rama de la licenciatura. Entonces es importante esto. Y les recuerdo que también ustedes tienen la oportunidad de tener un programa en Radio UPG. Tenemos las convocatorias abiertas. Ya saben todos los medios por los cuales nos pueden contactar. Les invito a que si tú quieres que tu opinión sea escuchada y tienes una buena idea de programa, comunícate con nosotros para que tengas un espacio. Muy bien, muchachos, bienvenidos a todos los que están en radio. Gracias por seguir con nosotros. Si se acabas de llegar, déjame decirte que llegaste al programa Conecta y estamos hablando de qué es lo que podemos esperar de los profesores y también qué es lo que puedo ofrecer yo como estudiante para saber aprovecharlo y poder quitar todas esas dificultades que se nos pueden encontrar con profesores que hasta cierto punto
no consideremos que estén completamente capacitados para lo que estamos haciendo. Bien, estábamos hablando hasta el momento de profesores que tienen un conocimiento técnico y mencionábamos que necesitamos profesores que pasen de un saber a un saber hacer. Pero con esto no quiere decir que si un profesor no tiene el saber hacer y únicamente tiene el conocimiento teórico, no significa que no sirve para nosotros como estudiantes. Muy por el contrario, debemos entender como estudiantes que un equilibrio entre el saber y el saber hacer es necesario e indispensable. No podemos exigirle a un profesor de, por ejemplo, de mantenimiento, ¿sí? O de calidad, por ejemplo, un profesor que tenga materia de calidad, que ya haya estado en la industria haciendo las revisiones de calidad, las normas ISO, etcétera. Por supuesto que un profesor puede tener ese conocimiento teórico y en algunos casos hasta más profundo y con un mayor análisis crítico de su parte. Entonces, necesitamos también crear un equilibrio como estudiantes de comprender ese aspecto. Sí, necesito un profesor que tenga el conocimiento, que me enseñe a saber hacer las cosas, pero también debo aprovechar los profesores que tengan únicamente el conocimiento teórico. No están peleados el uno con el otro. Por supuesto que la educación, de manera generalizada y por parte del gobierno, de abajo para arriba está sucediendo esto. Ya buscamos profesores que tengan ese ámbito, el saber hacer y el saber ser, que es otro aspecto diferente. Pero no podemos dejar de lado a los profesores que tienen el conocimiento teórico. Hay que saber aprovechar ambos, y yo creo que si como estudiantes podemos identificar los puntos fuertes de un profesor, nos podemos sacar muchísima ventaja de eso. Entonces, vamos a dejar este punto de lado y vamos a pasar a uno un tanto más especial y delicado. Los profesores barco, los profesores pasalones, los profesores que te dan la materia fácil, los profesores que te dejan pasar si das algo a cambio. Es un tema bastante recurrente entre mis pláticas con las personas que saben que soy profesor en el área técnica, matemáticas, física y también del idioma francés. Es, oye, ¿y a tus estudiantes los dejas pasar o recibes algo a cambio con dejar pasar a tus estudiantes? Como profesor, por supuesto que he estado expuesto a esa situación muchísimas veces y he estado hasta cierto punto forzado a hacerlo en algunas ocasiones. Vaya, me han intentado forzar a hacerlo en algunas ocasiones, pero de manera personal puedo decirles y con toda sinceridad que jamás he aceptado hacer ese tipo de cosas porque van completamente fuera de mi ética como profesor y como persona. Sí, yo sé que suena complicado, pero no es la primera vez que se van a topar con un profesor que les dice de, si mi alumno sacó 68, saca 68 y punto. Yo no le voy a dar los 2 puntos al punto para pasar. Si se los ganó, por supuesto que sí, le puedo echar la mano. Si yo vi que es un estudiante que le echó muchísimas ganas, estuvo presente en todas las clases, entregó, vi que se esforzó, pero por más que lo intentó, no le dio y se quedó en 69, 69.5. Vaya, el esfuerzo se amerita y por supuesto que hay formas en las cuales tú puedes apoyar a un alumno. De hecho, es algo en lo que se basa el sistema educativo actual. El hecho de que uno como institución debe de buscar que ningún estudiante repruebe. Esto estuvo malentendido y mucha gente lo interpretó como que, ahora entonces ya no puedes reprobar a nadie, vas a pasar a todos y que lleguen a la universidad sin saber lo que tienen los conocimientos básicos, o que únicamente pasen porque te están pagando. No, se malinterpretó por muchas instituciones educativas y por muchas personas. La indicación del sistema educativo o del formato que tenía el gobierno para fortalecer el sistema educativo es: tu institución, tu profesor, debes de buscar las herramientas necesarias para apoyar a un alumno en dificultades, para que antes del final del año, del final del semestre, del bimestre, para que no se encuentre con una
con una situación de reprobado al final de su ciclo. Me explico de mejor manera. Yo, profesor, tengo que identificar a los alumnos que tengan dificultades y ofrecerles asesorías por parte de la escuela, ofrecerles actividades extra. Ahora con el internet puedo recomendarles páginas de internet donde pueden hacer ejercicios o encontrar explicaciones que quizás les sean más fáciles. Eso es lo que tengo que hacer como profesor para que mi estudiante no se encuentre al final del ciclo con la necesidad de estar pidiéndome un punto para pasar o con la necesidad de tener que estar repitiendo año. Y eso es una de las formas en las que yo intento, como profesor, hacerlo con mis estudiantes. Y hay que ser sinceros, es realmente muy complicado para un profesor identificar las necesidades individuales de cada alumno. Más aquí en México, que nos podemos topar con salones que tienen hasta 30 alumnos o hasta más alumnos. Entonces, es ahí donde entra nuestro trabajo como estudiantes en el aspecto de que me tengo que acercar al profesor para decirle cuáles son mis dificultades y que él pueda apoyarme. Estoy totalmente consciente que hay profesores que no se prestan a eso, pero no es el único profesor de la institución. Hay muchos más o hay algunos más. Entonces, acércate con ellos y, y búscale. Ellos pueden tener muy buenos consejos para ti, para que salgas de la dificultad que tengas, no importa la materia en la que sea. Siempre va a haber dificultades en cualquier materia para algún estudiante, pero si me acerco a mi profesor y le digo cuáles son mis dificultades, puedo hacerlo. Y, y si él no puede por su tiempo o porque simplemente no quiere, hay más. Y si lamentablemente te encuentras en una institución en la que ningún profesor le interesa apoyarte, que eso lo dudo bastante, pero en caso de que digas, es que en mi escuela ningún profesor se presta, bueno, afortunadamente tienes internet y afortunadamente tienes otros lugares en los cuales te ofrecen capacitaciones, te ofrecen también cursos de apoyo escolar, que quizás en algunos lados puede ser muy costoso, en otros no. Tienes acceso a internet, aprovechalo, búsquelo por todos lados. No esperes que el conocimiento te llegue necesariamente del profesor. Sí, es importante y quizás para eso es pagado, si tú lo quieres ver así, pero también hay cosas que uno tiene que dar su plus como estudiante y buscar más allá, ir más allá de lo que le ofrece el sistema educativo, capacitarse por uno mismo, aprender cosas nuevas por uno mismo, investigando en internet. Tenemos una herramienta tan poderosa, en la cual la podemos utilizar para más que hacer memes y compartirlos. Entonces, no te quedes estancado simplemente porque un profesor no te apoya. Lamentablemente, no eres el único en su clase. El profesor, y tienen razón, y en su momento lo hice cuando estaba empezando a ser profesor, te centras en el que tiene mucha dificultad y o le pones un poco más de atención a la persona que tiene muchísima facilidad para tu materia y de los que están en el medio no le pones mucha atención en ocasiones y lamentablemente es una realidad que mismo si yo ya sé que sucede y intento no hacerlo, va a haber clases o va a haber momentos en los que suceda porque esas dos personas, esos dos polos en el estudiante que tiene facilidades y el estudiante que tiene dificultades, por lo general va a ser el estudiante que se acerca contigo o lo hace notar. Si tú estás en medio, de los estudiantes que, vamos a decirlo de alguna manera, promedio, que les va bien en clases, que son más o menos participativos, pues no esperes que un profesor te lea la mente y te diga, oye, yo sé, estoy conectado contigo y sabes que vi que no entendiste cómo hacer la derivada o no entendiste cómo hacer el balance o no entendiste cómo hacer este proceso. Entonces déjame apoyarte. No, no va a suceder así. ¿Hay herramientas para saberlo? Sí. Se está trabajando en el sistema educativo para que haya herramientas que a lo largo del semestre, del bimestre, del año escolar, hay indicadores que te permitan ver a ti como profesor, mira, este estudiante tiene dificultades, hay que apoyarlo. Por supuesto, pero si tú como estudiante te vas a esperar a que lleguen esos indicadores, esas pruebas, para decirle al profesor, oye, ¿está pasando algo malo conmigo? ¿O no estoy entendiendo? Pues no esperes mucho también. Si tú no pones de tu parte, tampoco tienes
Y esto se lo estoy diciendo como estudiante, no como profesor. No tienes mucho derecho de exigir. Si tú como estudiante no te exiges, no tienes mucho derecho de exigir a un profesor. Y repito, lo estoy diciendo como estudiante. Porque yo como estudiante no seré el mejor. Estoy lejos de ser el más brillante y el mejor de la clase. Pero me exijo demasiado en lo que hago. Me meto a fondo en lo que hago. Porque me apasiona mi carrera. En el ámbito técnico de biomedicina, de ingeniero biomédico, y también como profesor de idiomas, de francés. Adoro lo que hago. Entonces, tengo que estar a la vanguardia para yo no quedarme callado cuando un alumno me haga una pregunta, no duda que esté fuera de tema, del tema que estamos viendo. Tengo que estar bien preparado. Y el ser un buen alumno me ayuda a ser un buen profesor. Porque hasta cierto punto yo siento que ahora comprendo ambas partes. Qué es lo que está pasando con los profesores, qué es lo que está pasando con los alumnos. Y soy ambos, tengo ambos papeles en mi vida y puedo experimentarlos y puedo tratar y puedo ver, puedo observar cómo se comportan mis compañeros, cómo me comporto yo, cómo se comportan mis diferentes profesores y ver qué puedo tomar de positivo y de negativo para exponerlo en mis clases o en las prácticas que he llegado a dar para estudiantes. Entonces, es, es un ganar-ganar, es un ofrecer y ofrecer. Yo te ofrezco el sistema educativo, profesor, pero tú también tienes que ofrecer como estudiante. Entonces, no podemos crear un desbalance en nuestra educación, o al menos eso es como yo lo percibo. Eh, sí, tenemos el derecho a exigir, pero no tienes que ganártelo, tienes que exigirte tú también, tienes que ser un ejemplo para ti. Si no, ¿cómo le haces? Estás a expensas de lo que te puede ofrecer tu profesor, estás a expensas de lo que te pueden enseñar y ya, no das más. Como esos estudiantes hay muchos. Y por supuesto que hay profesores que van únicamente, dan sus clases y se van. Me han tocado profesores que llegan y dicen, ¿sabes qué, muchachos? Yo tengo un trabajo, vine porque es el primer día, pero no voy a poder estar aquí durante el año. Aquí está el libro, llénenlo, le hacen como quieran, me lo entregan al final del curso. Si me lo entregan completo, 50 puntos, y el examen los otros 50 puntos. Si no me lo entregan, una de las dos cosas, pues ya varía. Ya saben qué hacer, nos vemos al final de cursos. Y todos de que unos por ahí, celebrando, ya tenemos una hora libre o ya no tenemos nada que hacer en esta hora. Otros tantos preocupados porque, pues, ¿cómo le voy a hacer? Si es una materia en la que no soy muy bueno, ahora, ¿cómo le hago si el profesor no va a estar aquí? Y otros tantos muy indiferentes como que, bueno, pues fue lo que nos tocó y vamos a darle, ¿no? Entonces, yo sé que hay profesores que no dan su máximo. Entonces, es ahí donde uno como estudiante tiene que sacar sus habilidades para poder estudiar por él mismo y buscar asesoría y buscar apoyo por otros lados. Y por los profesores que tengan todo el compromiso de enseñar a sus estudiantes, por supuesto que tienes que aprovecharlos todavía muchísimo más. Tienes que exprimirle todo el conocimiento que tengan. Claramente va a haber límites, que eso los marcará el profesor, pero mientras el profesor te lo permita, tú tienes que estar exprimiendo su conocimiento tanto como sea posible. Es importantísimo para nosotros como estudiantes buscar más opciones. Ya no estamos en un mundo en el cual únicamente el profesor, como en algún momento una influencer lo dijo, el profesor lo sabe todo y es don saberlo todo, yo soy Dios. Pues no, ya no estamos en ese sistema educativo, porque ya lo vivo como profesor. Pero tampoco estamos en el sistema educativo de alumno, tú siéntate y espera todo que yo todo te lo dé. No, también tenemos que ofrecer nosotros. Porque eso al final de cuentas nos va a beneficiar a nosotros mismos. Como profesor y como estudiante aplico una frase que en alguna vez escuché y siento mucho no poder darle crédito a la persona que lo dijo, pero fue un conferencista estadounidense, si no me equivoco. Lamento mucho no poder darles el nombre, ya espero tener otra oportunidad para decirlo,
pero esto lo aplico como profesor y como estudiante. Si la excelencia es una opción, ¿por qué elegir otra cosa? De todo el abanico de opciones que tienes como profesor para dar tus clases, para prepararlas, para apoyar a tus alumnos, para llevar con ellos de la mano, identificar sus problemas, dar apertura, porque no podemos hacerlo todo, pero identificarlo todo como profesores, pero dar apertura a que el estudiante se acerque contigo y te platique y te diga sus inconvenientes, sus problemas con respecto a la materia que estás cursando contigo. Y si tú no puedes como profesor darle las herramientas para que practique en su casa, y también por otro lado como estudiante lo que uno puede hacer para llegar todos los días con todas las ganas a la escuela, hacer el trabajo que te corresponde fuera y dentro de la escuela, dar tu plus, no únicamente limitarte a lo que te dan, de buscar un servicio social o unas prácticas profesionales en un ámbito real, no únicamente donde digas, ay, voy a estar tranquilo aquí durante 6 meses, de donde realmente puedas aprender las cosas y poder comprometerte contigo mismo para que crezcas. De todas esas opciones que tienes, una es la excelencia. No estamos hablando de perfección, estamos hablando de excelencia, de hacer lo que nos toca hacer correctamente, como debe ser, y en el momento que tiene que ser. Si una opción es la excelencia, ¿por qué elegir algo más? Los dejo con esta reflexión y nos damos un corte musical en radio mientras seguimos en Facebook con otras cosas. Muy bien, muchachos. A todos los que nos siguen por Facebook Live, muchísimas gracias por seguir con nosotros y quisiera mandar saludos a las nuevas personas que se están incluyendo a esta transmisión en vivo. Tenemos a Mariana Aurora, muchísimas gracias por vernos aquí en vivo y también por Facebook. Tenemos a Cristis de Luna, muchísimas gracias por seguirnos en nuestra transmisión. Espero que si tienes alguna opinión, Cristi, por favor, háznosla saber. Tenemos números en cabina, en un momento los digo. Y también aquí por Facebook Live puedes compartirnos tu punto de vista. Y también a César Méndez, un saludo. Tío, muchísimas gracias por seguirnos. Y si tiene algo que comentar, también nos puede seguir y nos puede decir. También a Pepe Méndez, padre, desde León, Guanajuato, gracias por seguirnos. Y vamos a seguir con todas sus recomendaciones que nos están enviando. Y a la gente que también nos sigue después, pueden dejar sus comentarios después de la transmisión en vivo. Eso nunca se pierde. Déjenme recomendarles los teléfonos en cabina por si quieren tener un contacto más directo, ya sea por llamada, por WhatsApp y por audio también en WhatsApp. Tenemos 2 líneas, 81 86 03 36 03 y 81 86 03 36 02. Muchísimas gracias por seguirnos. Recuerden que las inscripciones en la Universidad Pedro de Gante siguen abiertas. Tenemos 3 planteles, Constituyentes, Linda Vista y La Fe. Espero que tengan la oportunidad de visitarnos para ver todo el marco de carreras universitarias que tenemos para ustedes. Y muchachos de radio, muchísimas gracias por continuar con nosotros. El tema del día de hoy es qué es lo que podemos esperar de un profesor y qué podemos ofrecer nosotros como estudiantes. Nos quedamos con una frase de reflexión y que yo personalmente aplico en mi vida diaria. Ya lo mencioné como profesor, lo sigo como profesor, lo sigo como estudiante y de manera general en mi vida diaria intento seguirla. Es, si la excelencia es una opción, ¿por qué elegir algo más? Entonces, claramente no podemos pretender que siempre estamos haciendo las cosas correctamente y yo soy don sabelo todo y yo todo lo puedo. No podemos pretender ese tipo de cosas, pero sí podemos trabajar, hacer nuestro mejor esfuerzo para seguir ese camino, el camino de la excelencia. Vaya, con esta frase repito, no pretendo decir, oye, pues tienes que hacer todo para ser mejor y si no lo haces con excelencia no va a servir. Pues sí puede servir, pero a lo que quiero llegar es que es una opción. Y la excelencia no es un estado, no es un estatus, no es un punto, no es una meta, es un trabajo constante.
La perfección no se alcanza, la excelencia total tampoco se alcanza. Entonces, no podemos interpretarlo como un logro al cual podemos llegar y subirnos a un podio y decir, ya tengo excelencia. No, es un trabajo constante, es una mejora constante de todos los días estar haciendo algo bien, haciendo algo mejor, preparándote, buscando el punto adecuado para hacer las cosas. De eso se trata la excelencia. Y, y debemos aplicarlo también en el ámbito académico. Como profesores y como profesor, intento ser el profesor que espero tener yo en el aula de clases. Como les digo, no podemos pretender que todo lo sabemos, y que todo lo podemos, pero sí intento seguir ese camino. Los profesores que tú puedes esperar ahora que inicien clases o que ya estás en clases es el profesor que tiene conocimiento teórico de las cosas, el profesor que tiene el conocimiento práctico de las cosas, el profesor que tiene ambos conocimientos, y dentro de esos te vas a encontrar con profesores que les interesa mucho su clase y se van a comprometer, y otros que están comprometidos, pero vaya, hay un cierto límite con respecto a la relación con el estudiante, en el apoyo que le dan al estudiante, y el profesor que de plano no le interesa absolutamente nada, que el que si tú aprendes o no. Tú vas, paga lo que tengas que pagar, ven a mi clase, entrégame, yo te reviso, y eso si te revisa, que junto, vaya, nos acabamos. Adiós. Lamentablemente es una realidad que vivimos en el momento y no podremos cambiar en ese preciso instante, pero sí podemos trabajar para hacer nuestro punto mejor. Estoy seguro que quizás algunas de las personas que me están viendo y que van a ver esta transmisión después de esta hora, se encuentran en un punto en el que o están viendo una puerta, una oportunidad para convertirse en profesores y, y tienen la oportunidad a esos nuevos profesores que estamos empezando en este ámbito, en el ser como los profesores que a mí me enseñaron y que a mí me tocaron, o ser como el profesor que a mí me gustaría haber tenido. Tenemos esa opción a los que estamos empezando en esto, y yo creo que la segunda es más atractiva porque nos beneficia a nosotros como profesores con alumnos más capacitados, porque los profesores de manera general nos quejamos muchas veces de que el alumno no sabe, no puede, no entiende, etcétera, pero también hay que preguntarse qué han hecho otros profesores para que el alumno sepa, haga y entienda. ¿Realmente le han puesto interés? Yo sé que no es completamente su responsabilidad, pero es parte de su responsabilidad es ayudar al alumno. Entonces, ¿qué podemos hacer como profesores? ¿Qué puedo hacer yo como alumno para trabajar con ese tipo de profesores? Con el profesor que esté totalmente comprometido y tenga puertas abiertas para las recomendaciones de sus alumnos, etcétera. Vaya, tienes que aprovecharlo, tienes que estar en todas sus clases, tienes que hacer todas las preguntas que te vengan a la mente, no quedarte con ninguna duda y realmente aprovechar, hacer todas las notas posibles mentales, con fotos, textuales, con lo que sea, pero hacer todas las notas posibles y equivocarte con él, porque sabes que él te va a dar la oportunidad de que si te equivocas, una palmita en la espalda, te explica qué es lo que tuviste que haber hecho y seguimos adelante. Entonces, tienes esa oportunidad. Con un profesor medianamente de esos que medianamente están comprometidos, ¿qué puedo hacer como estudiante? ¿O qué es lo que hago yo como estudiante que quiero transmitirles a ustedes y ver si ustedes lo ven similar? Es, puedo, debo asistir a todas sus clases si es que va, claro está, pero también tengo que ver si él está abierto a darme otras opciones para aprender. Si él conoce algún libro en el cual haya sacado el conocimiento, si él tiene alguna fuente, alguna página, algún otro maestro con el que me recomienda acercarme, etcétera. Y si el maestro no me da esa apertura, bueno, buscar en otros lados y complementar el conocimiento que yo puedo tener buscando como estudiante aparte, ¿sí? Y el conocimiento que me puedo ofrecer el profesor. Si yo encuentro ese equilibrio, van a ver que es
suficientemente bueno y puedo sacar muchísimo provecho de la situación y del momento. ¿Y qué puedo hacer con los profesores que de plano o no tienen ningún compromiso, explican muy mal o hasta ni siquiera van a clases? Pues ahí sí es donde entra lo que hemos abordado en otros programas. Tengo que ser capaz como estudiante de autoaprender, de tener mis propias tácticas de estudio personal, de tener herramientas, de tener páginas de Facebook, páginas de Instagram, páginas de blogs personales, blogs industriales, o perdón, blogs profesionales, todo. Ya como estudiantes no nos podemos limitar a lo que nos da el profesor o lo que nos da la escuela, los libros de la escuela. Ya tenemos libros en línea, tenemos muchísimas librerías a las cuales podemos asistir. Entonces, en el caso de que te toque un profesor malo, o quitemos el malo de lado, no comprometido con la clase y con sus estudiantes, pues te toca a ti comprometerte contigo mismo. Y es lo más complicado. El comprometerse con uno mismo es muy complicado. Porque al tener un profesor que le da igual, la mayoría de los estudiantes, porque yo en ese momento lo hice, también te da igual. Y no llegas a ningún lado. Resulta que el próximo curso, el próximo semestre, bimestre, año, tetramestre, lo que sea, resulta que lo que no aprendiste en esa clase lo vas a necesitar y ahora sí donde te va a urgir aprender las cosas. Pero quizás ya es tarde o quizás no, dependiendo de la persona. Entonces, uno como estudiante actualmente necesita tener muchísimas herramientas. Hay algunas gratuitas a las cuales cualquier persona puede acceder. Hay otras tenemos necesidad de pagar, algunas son muy costosas, otras no tanto, pero al final de cuentas tenemos esa oportunidad. Y como estudiantes tenemos que aprovechar un servicio social, unas prácticas profesionales en un lugar que nos enriquezca. Es muy complicado encontrarlo, yo lo sé, es porque ya lo viví, pero también podemos hacer mucho en un lugar en el que quizás no tenemos mucho un papel muy importante o no nos toman muy en cuenta. Todos ese tipo de cosas tenemos que saber aprovecharlas y ponerlas en perspectiva de qué es lo que quiero lograr. Lo he dicho muchísimas veces en este programa. Si yo tengo bien en claro mis objetivos como estudiante, voy a encontrar la manera, no importa cómo sea, pero voy a encontrar la manera de aprovechar a todos los profesores que tengo, comprometidos, no comprometidos, con conocimiento teórico, con conocimiento técnico, con lo que sea, voy a poder yo aprovechar. El problema es que nadie nos ha enseñado a hacerlo como estudiantes. No hay ni un solo profesor, no hay ninguna clase que te diga cómo saber aprovechar a todos tus profesores, sin importar qué es lo que te toque. Es ahí donde nos toca el trabajo difícil a nosotros como estudiantes. Hacer ese trabajo. Como yo, Carlos, Juanito, Mariana, Andrea, Silvana, quien seas, como tú, puedes aprovechar a los profesores. Es una cuestión de autoconocerse como estudiantes. ¿Cómo aprendo? ¿Cuál es la mejor manera en la que aprovecho los conocimientos? ¿Cómo asimilo mejor lo que me dicen en clase, lo que veo en internet, etcétera? ¿Qué es lo que puedo hacer? Y ese tipo de trabajo nos toca hacerlo solos. Habrá algunos afortunados que tengan a alguien que les diga cómo hacer las cosas o cómo no hacer las cosas. Habrá otros tantos, como fue mi caso, que tienes que aprenderlo a prueba y error. Pero siempre hay una forma. Si te quedas en el conformismo, por supuesto que no hay formas de hacer nada. Pero si buscas la manera, si buscas la excelencia, o te metes en el proceso de excelencia, porque ya dijimos que no es una posición, un estatus, un logro, sino es un proceso de constante crecimiento. Si buscas eso, pues te puede ir bien. Te puede ir bastante bien. Y por supuesto que para algunos profesores que me lleguen a escuchar, no importa cuál sea tu clase, también tú date la oportunidad de escuchar a tus estudiantes. Personalmente,
la mayoría de las tácticas de enseñanza que tengo, aparte de que las aprendo en talleres, etcétera, han sido por escuchar a mis alumnos. Me doy el tiempo, es complicado y muchas veces no hay el tiempo de todas las clases escuchar a mis alumnos o escuchar a mis alumnos una vez por semana. A veces no hay tiempo y es reconocido, pero considero que si escuchas a sus alumnos 3 veces en el año, al principio, en la primera clase, siempre es presentarse y bla, bla, bla. Una clase a mitad, después de un examen, del examen de medio curso, también puedes escucharlos. Y al final, es cuando más me doy el tiempo. Mi última clase, intento que no haya mucho que hacer en cuestión, vaya, ya se terminaron exámenes, etcétera. Busco escuchar a mis alumnos las veces que me sea posible porque sé lo que vive un profesor y no siempre hay tiempo. A veces no puedo escuchar a todos mis grupos, pero sí escucho a algunos. Y es muy enriquecedor para mí el tener la perspectiva de qué es lo que está viviendo el alumno, qué es lo que ve, qué es lo que propone. Y que es una buena opción como para nosotros como profesor tener ese as bajo la manga, de que mis alumnos me están apoyando. Y la verdad es que no me da pena decirlo, que todo lo que soy como profesor es gracias a mis alumnos. Porque, vaya, no soy maestro, porque no hice una escuela normal. Soy profesor, soy catedrático, simplemente me gusta el transmitir los conocimientos que tengo, muchos o pocos. Y por lo mismo que sé que no tengo la preparación como maestro, siempre intento escuchar a mis alumnos. Y les soy sincero, me ha sido muy satisfactorio y mis clases han llevado con muchísima tranquilidad, sus dificultades como siempre, con los alumnos que hay como siempre y con los momentos malos y estresantes que hay como profesor, eso siempre va a lograr. Pero sí se puede hacer una diferencia si tomamos los papeles, tomamos al toro por los cuernos y lo llevamos a través de. Entonces, profesores, alumnos malos, buenos y por medio siempre va a haber. Hay que saber aprovecharlos a todos y darles oportunidad de que nos digan qué es lo que les hace falta. Alumnos, profesores buenos, comprometidos, no tan comprometidos y nada comprometidos, siempre va a haber. ¿Qué es lo que vas a hacer tú para solucionarlo y seguir creciendo? Espero que les haya gustado el tema que tratamos el día de hoy. Sigo al pendiente de todos los comentarios que vayan a subir en el directo de Facebook. También si gustan mandar un mensaje a la cabina, ellos me lo van a llegar también. Y realmente espero que hayan disfrutado esto, tengan un momento de reflexión de qué es lo que puedo hacer ahora que están iniciando este nuevo ciclo escolar y que realmente busquen la excelencia, busquen estar en ese proceso. No se preocupen por llegar, no se preocupen por alcanzarla, ni profesores ni estudiantes, nunca van a llegar, o al menos lo veo yo así. Pero sí podemos estar en el proceso de. Yo creo que es bastante satisfactorio y podemos tomar muchísimas cosas buenas. Hay que dejar de quejarnos, hay que dejar de preocuparse y hay que empezar a ocuparse. Muchísimas gracias y los veo la próxima semana en otro programa de Incógnita. Hasta la próxima.